220 drogas potentes. Esperándonos cuando regresamos al gran campo de entrenamiento estaban los caballeros alineados en formación y los empleados del gremio de sanadores, y al frente, las figuras de los maestros y los caballeros sagrados de las doncellas de batalla contuvieron a los caballeros que se habían convertido en demonios, incluido Don Gaha, que había causado la conmoción, y los hicieron sentarse. Aparentemente, los caballeros que se habían vuelto locos también habían recuperado la conciencia, y fueron igualmente inmovilizados y obligados a sentarse. Los caballeros parecieron sorprendidos de que yo hubiera llevado al Papa Sama al gran campo de entrenamiento, pero permanecieron en silencio y centraron su mirada en el Papa Sama y en mí. Todos, lamento haberlos hecho esperar. Ahora, voy a pedirle al Papa que explique los detalles de este incidente. Por favor, Papa. Cuando el Papa apareció frente a mí, caminó hacia Don Gaha con una expresión digna en su rostro, se detuvo y comenzó a hablar con él. Don Gaha, ¿la iglesia se ha convertido en un lugar que odias? No, Papa, esta iglesia es y siempre será como mi hogar. Y la gente aquí es como una familia. Don Gaha pareció sorprendido por un momento cuando de repente se dirigieron a él, pero se recuperó rápidamente y respondió a la pregunta del Papa lentamente y con una leve sonrisa. La acción repentina del Papa se debió al deseo del Papa de hablar con Don Gaha con la condición de que la juzgara delante de todos. Antes de juzgarte delante de todos, me gustaría tener un poco de tiempo para hablar con Don Gaha. Puedes hacer lo que quiere el Papa. Fue un pequeño intercambio, pero decidí confiarlo todo al Papa, que habló aunque hablaba en voz baja. Aún así, el rostro de Don Gaha está tan tranquilo que no parece que esté mintiendo, mientras declara que la iglesia es su hogar, y el personal de la iglesia es su familia. Era difícil creer que esta fuera la persona que intentaba destruir la iglesia hace un tiempo. Una concubina también. Pero si ese es el caso, ¿por qué difundiste rumores sobre Luciel e incluso usaste métodos malvados para permitir que los demonios se infiltraran en la iglesia? El Papa asiente con una sonrisa de acuerdo con las palabras de Don Gaha, pero su rostro pronto se nubla, y pregunta por qué provocó esta serie de incidentes. Lamento mucho lo que le hice al sabio Luciel, pero cuando supe que la magia del atributo sagrado ya no podía usarse, me preocupé por el futuro de la iglesia. Por eso, ciertamente, si Luciel ya no puede usar magia de atributo sagrado, el impacto dentro y fuera de la iglesia será significativo. Pero incluso si tal situación surgiera, deberíamos poder superarla si todos trabajamos juntos. Es imposible. El interior de esta iglesia ya está completamente podrido. Por eso decidí destruir todo antes de que se pudra más. Don Gaha me miró y se disculpó, luego se volvió hacia el Papa, y le dijo que claramente tenía la intención de destruir la iglesia. Sin embargo, no pude ocultar mi sorpresa cuando él, el jefe del poder ejecutivo, dijo que la iglesia era corrupta. Había pensado que el equipo ejecutivo que dirigía la iglesia detrás de escena estaba corrompiendo a la iglesia, pero la forma en que lo dijo sonaba como si fuera algo más que el equipo ejecutivo el que estaba corrompiendo a la iglesia. La reputación y autoridad de la iglesia debería haber ido en aumento recientemente, y no pensé que hubiera nada que pudiera corromperla. Así que no entendí por qué dijo eso o qué quería decir realmente. ¿Qué quieres decir con que escuché que la autoridad de la iglesia estaba regresando gradualmente? El Papa parecía tener la misma pregunta, así que volvió a preguntarle a Don Gaha. La reputación de la iglesia no ha cambiado mucho. Es solo que la reputación del sabio Luciel ha aumentado, y la gente ya no jode a los curanderos debido a las pautas que él creó. Esas palabras fueron un shock para mí. Aunque había trabajado duro para mí, también pensé que había trabajado duro junto con todos en la iglesia. Esa es solo mi popularidad y fama. Todos los demás también están trabajando duro, así que estoy seguro de que entienden que no soy solo yo. Dado que la reputación de los curanderos está aumentando, la reputación de la iglesia también está aumentando, ¿verdad? El Papa me preguntó exactamente qué quería escuchar, pero su respuesta fue diferente a la que había imaginado. No. Entre los caballeros, solo la reputación de los Valkyrie Holy Knights ha aumentado. La reputación de los otros caballeros puede haber aumentado un poco, pero no hay gran diferencia. Los ejecutivos que estaban al mando están siendo tratados como incompetentes. ¿Por qué? El Papa pide a Don Gaha una explicación más detallada. Durante las últimas décadas, no he dado orientación a los curanderos. Aumenté el número de curanderos sin escrúpulos y los dejé sin control. Y cuando el número de monstruos aumentó, no dediqué más caballeros de los necesarios. Probablemente debido a estas quejas. Eso es, así es. Es porque se ha creado un laberinto dentro de la iglesia. Sin embargo,
No tiene nada que ver con las personas que no lo saben. Ahora que Luciel se ha convertido en un sanador de clase S, ¿no está la iglesia recuperando gradualmente la confianza de la gente? Sí, es cierto. Sin él, la iglesia y los curanderos seguirían siendo objetivos de intenciones maliciosas. Sin embargo, hasta que se convirtiera en una droga poderosa, desde que me convertí en sanador clase S, no recuerdo haber hecho nada que pudiera causar problemas a la iglesia. Así que escuché lo que Don Gaa tenía que decir. ¿Luciel hizo algo? Debería haberlo mencionado cuando creamos las pautas. Luciel el sabio podría ser una droga poderosa. Don Gaa cerró los ojos, sacudió la cabeza y solo respondió de manera abstracta, pero estoy seguro de que su maestro también estuvo involucrado en la creación de las directrices y la legislación. Sí, pero no podría haberle pedido a Luciel el sabio que hiciera nada más que eso. Sin embargo, probablemente era digno de ser un héroe. Inmediatamente después de salir de la iglesia, pude conquistar al cazador de dragones, Genis, mientras atravesaba el laberinto. Terminé haciendo 2 grandes trabajos. Es muy extraño porque estás completamente atrapado en ello, pero cuando lo miras desde fuera, lo ves de esa manera. Pero aunque hice lo mejor que pude para vivir, ¿por qué no estuvo bien? Sin duda, Luciel ha logrado grandes resultados. Pero eso no significa que nadie más que Luciel sea incompetente. Sí, pero aquellos que no conocen el interior de la iglesia son los que hacen los juicios. Los logros sobresalientes eclipsan a quienes los rodean. Mientras escucho eso, la cima de mi vida anterior ventas estaba recordando las palabras de mi jefe que era un hombre. ¿Qué quieres decir? Entre la gente aquí, hay muchos que están insatisfechos con el hecho de que solo el sabio Luciel está siendo evaluado. En primer lugar, él nunca ha estudiado dentro de la iglesia, y no ha habido ningún cambio en su comportamiento. Es extraño que la gente esté evaluar cosas así. Tal vez ni siquiera entiendan esto, pero su rutina diaria es quejarse y reprimirse unos a otros. Esto es similar a los curanderos y caballeros. Lo mismo puede decirse de nosotros. Ese es el papel del responsable. Si es el departamento ejecutivo, yo estaré a cargo. Si son los caballeros, la Knight Commander Catherine estará a cargo, y si es el exorcista, Grandarte estará a cargo. Don Gaa estaba actuando para destruir la iglesia con supremacía humana. Catherine ya no pudo tomar el mando de los caballeros y fue arrestada por el departamento ejecutivo. Granartsan envió a mis sucesores al laberinto y no pudo detener su alboroto, por lo que dejó que el dios maligno los matara. Don Gaa es la única persona que puede comandar al equipo de manera admirable. Si realmente se están frenando el uno al otro, entonces eso está podrido. Pero, ¿desde cuándo has estado planeando esto? Fue hace 3 meses cuando el sabio Luciel perdió su magia. Bueno, desde que aparecieron los demonios hace aproximadamente medio año, hemos estado haciendo varios preparativos. El Papa parecía atónito y no podía creerlo, y se quedó paralizado con la boca entreabierta. Si Luciel no pudiera usar magia, ¿qué habría hecho? Si hubiera dado la orden de ejecutarlo y no hubiera nadie que lo ayudara, lo habrían ejecutado para que pudiera convertirse en el fundamento de la iglesia. El Papa cambió un poco el tema, pero lo que esperaba eran las palabras de la impermanencia. Aunque estaba preparado para eso, escuchar que existía tal plan me hizo sentir un poco incómodo. Pensé que era extraño que Don Gaa estuviera diciendo la verdad de manera práctica, sin mostrar signos o gestos de desahogar su amargura con el Papa o tomar alguna medida. ¿Es por la concubina que esto sucedió? Siempre te ha gustado culparte a ti mismo. No podrás sobrevivir a la batalla contra los demonios si haces eso. ¿Un demonio? Hablaste demasiado. Supongo que es hora de que me juzgues. Si tú, esa dulce niña, puedes juzgarme. Don Gaa se rió a carcajadas y miró al Papa. 221 Disculpa. Sentí que Don Gaa, que había trabajado para esta iglesia durante muchos años y ocupaba un puesto importante, quería confesar su culpa y ser ejecutado. Desde mi punto de vista, dado que difundió rumores maliciosos sobre mí, convirtió a sus caballeros subordinados en demonios y él mismo convocó demonios, parece apropiado que sea ejecutado. Pero, por otro lado, sentí que podía entender sus preocupaciones. Él creía que la iglesia era su hogar, y que las personas involucradas en la iglesia eran su familia, por lo que probablemente no quería ver el interior de la iglesia donde los celos, la envidia y la obstinación eran rampantes. Entonces escuché que mi magia ya no podía usarse, probablemente por eso decidió actuar de inmediato. La razón por la que pude lograr tanto fue porque había hecho algo digno de castigo divino. Al hacerlo,
pudo haber intentado dirigir a sus subordinados en la misma dirección y tomar el control de la iglesia, aunque sea temporalmente. Cuando pensé en ello, sentí que podía entender por qué los caballeros de la iglesia tenían tanta hostilidad. Hubo un momento en que mi jefe, que había logrado excelentes resultados de ventas, sufrió una caída en los resultados de ventas debido al fracaso de un cliente, y su clasificación era más rápida si contaba desde abajo. Entonces lo que escuché fue un insulto a mi jefe. Después de todo, sin esa compañía, esa persona no sería nada sorprendente, si tan solo pudiera capturar una empresa como esa. Al decir eso, probablemente quería justificar su actuación y sentirse a gusto. Sin embargo, después de 3 meses de penurias, el jefe volvió al puesto más alto. Ventas, las cosas volvieron a la normalidad, y 6 meses después ya no se les veía en la empresa. Un día, cuando salí a tomar unas copas con mi jefe, le pregunté por su fortaleza mental. Todo lo que volvió fue lo obvio. Felicitaciones por volver a la cima. Gracias a usted, mis resultados se verán empañados nuevamente. Está bien. Borraré las calificaciones de todos y obtendré todos los incentivos esta temporada. Bueno, puedo ver mi ascenso próximamente, así que haré lo mejor que pueda sin confundirme. Además, si lo dejo así, mis calificaciones podrían bajar nuevamente. Signo de interrogación abierta, ¿eh? Incluso si tienes ventas excepcionales, ¿todavía te preocupan los rumores? Bueno, yo también soy un ser humano. Bueno, ¿es cierto que esa empresa me mimó? Ha pasado un mes. Fue así, pero escuchas rumores todo el tiempo. No parece que lo que estoy haciendo sea tan diferente, pero como puedo lograr resultados sobresalientes con ello, debe haber algo decisivamente diferente en mí de los demás. Odio perder. Cuando pierdo una vez, simplemente analizo en detalle por qué perdí, y lo uso a mi favor la próxima vez. Así es como puedes lograr resultados, lo cual es sorprendente después de todo. Por cierto, ¿alguna vez piensas en el impacto que tus excelentes resultados tendrán en quienes te rodean? ¿Estás pensando en cosas como la influencia? Si te preocupas por cosas así, eventualmente te quedarás calvo, ¿verdad? Eso ni siquiera es comida para un perro. Además, si solo te preocupas por los que te rodean, la empresa se verá afectada, y eso es simplemente un desperdicio de mí mismo. Además, la vida tiene sus altibajos, así que definitivamente es mejor trabajar duro cuando puedas. Estoy de acuerdo. Cuando recordé esas interacciones en mi vida anterior y recordé mis acciones, no pude evitar suspirar al darme cuenta de que estaban relacionadas con la posición de mi jefe. Hago lo mejor que puedo cuando puedo. Si trabajo duro aquí, no crecerán la iglesia y el papa, juicio o no. Si no obtenemos toda la información sobre la demonización, y descubrimos quién mueve los hilos detrás de escena, incluso si dejamos la iglesia por este caso, definitivamente nos veremos atrapados en él algún día. Simplemente tengo un sentimiento así. El papa miró a Don Gaa con una expresión triste en su rostro, y Don Gaa estaba preparado para aceptar lo que el papa tenía que decir. Sin embargo, los Bluetooth, que habían estado escuchando en silencio la historia del papa y Don Gaa hasta ahora, apelaron a circunstancias atenuantes, como si dijeran que lamentaban morir. Papa, Lord Don Gaa, que está aquí, me dijo que existe una técnica secreta transmitida en la iglesia que puede hacernos más fuertes. Si acepté esa técnica, todo fue por orden del señor Don Gaa. Por favor, perdóname por la pena capital. Apóstrofe. Así es. Solo estábamos siguiendo órdenes. Las órdenes de arriba son absolutas. Si nos dan una oportunidad más, seremos la base de una nueva iglesia. Me comprometo a hacer un escudo para proteger a la iglesia, y una lanza para masacrar a los enemigos de la iglesia. Así que, por favor, el papa inclinó la cabeza y apeló a la compasión del papa. Gaa, estos son los mejores caballeros y personas con poder en la iglesia actual. Debido a que son élites, no tienen rastro de caballerosidad u orgullo. Ahora, júzgalos. Don Gaa se ríe de los caballeros y exige que sean juzgados nuevamente. Hay un murmullo en la sala mientras el papa y Don Gaa hablan como si sus posiciones se hubieran invertido, pero el papa asiente lentamente y llama a Don Gaa nuevamente. No, Don Gaa. ¿No te queda nada que decirle a tu concubina o tienes algún rencor contra ella? No me parece. Normalmente, habría preguntado por su padre, de quien habló cuando peleó con nosotros. Pero Don Gaa sacudió la cabeza y respondió: lo único que deseo es la determinación del Papa y el resurgimiento de la Iglesia. Ya veo. Ahora que lo pienso,
Tu padre también era un hombre honesto con un fuerte sentido de la justicia. Si la concubina no hubiera pedido algo así, ¿lo enviaste a buscar algo justo antes de que se completara el laberinto? Así es. Si no fuera por eso, tu padre nunca habría muerto. Si eso es mentira, lo sé todo. ¿Por qué se creó el laberinto ese día? ¿Por qué mi padre tuvo que morir? ¿Y por qué renuncié a conquistar el laberinto? Por eso no moriré guardándote rencor. Ay, eso. Don Gaa dijo eso y se rió. Luego cerró los ojos en silencio. Después de sorprenderse, la expresión del papa se volvió aún más triste, como si estuviera a punto de llorar, pero parecía estar tratando desesperadamente de contenerse. ¿Pero cuál es la historia ahora? Además de saber que la barrera ha desaparecido, ¿el papa ha fingido no saberlo? ¿Qué pensaste cuando escuchaste sobre el actual Lord Dongaha, que pertenece a todos? Debes haberte dado cuenta de que él también es miembro de la iglesia. Y quiero que todos pongan sus manos en sus corazones y piensen en ello. Apóstrofe. El Papa pareció tomar una decisión y empezó a hablar. Los logros de Luciel al convertirse en un hombre sabio son enormes. Si decimos que está dando un trato preferencial, es cierto que está recibiendo un trato preferencial en algunos aspectos. Sin embargo, ¿hay alguien que puede decir que cada uno de ellos ha puesto lo mismo? ¿O más esfuerzo que Luciel? Si hay una, tendré que encontrar una concubina. No creo que ella esté allí. Nadie se movió y los que tenían quejas permanecieron inmóviles. Como papa, primero me gustaría pedir disculpas a todos. Por favor, esperen, el papa no debe disculparse. Catherine, la concubina se equivocó. Es normal disculparse cuando te equivocas. ¿No es así? Luciel. Hace mucho tiempo, tu padre y tu madre también le enseñaron eso a la concubina. Sin embargo, me pidieron disculpas aquí. Gact, en el momento en que vio aparecer una sombra detrás de Catherine, cayó de rodillas como una muñeca a la que le hubieran cortado los hilos. Una sombra negra inmediatamente apoyó a Catherine, y la sostuvo en los brazos de la princesa. Estás completamente fuera de control. Supongo que este es tu castigo. Luciel Kun, continúa. Después de decir eso, Garbazan corrió hacia el fondo de la habitación. Go, papa, por favor. Hay una razón por la cual se creó un laberinto en la sede de esta iglesia. Eso es porque la concubina abandonó la sede de esta iglesia. Aquellos que sabían el día en que la concubina desaparecería comenzaron a expandir la sede de la iglesia. Como era de esperar, incluso la concubina no entendió. Nunca he oído hablar de un día en el que sepa que voy a salir. Quizás fue un día importante. Si el papa no hubiera abandonado la iglesia después de ese día, creo que el castigo que se había impuesto a sí mismo era demasiado severo. Además, el laberinto fue creado gracias a la persona que ordenó su expansión, por lo que no podía ser culpa del Papa. El Papa cierra los ojos y continúa hablando como si recordara algo del pasado. La barrera que se había establecido en la ciudad santa desapareció y se creó un laberinto, lo que provocó que la concubina perdiera el conocimiento durante varios días debido al shock. Luego, el caballero comandante en ese momento tomó el mando y fue a conquistar el laberinto. Bueno, nadie regresó del primer grupo. A partir de entonces, como todos saben, el laberinto permaneció inexplorado hasta que Luciel lo atravesó. Se perdieron muchas vidas a causa de la concubina. Realmente lamento tu pérdida. Cuando el Papa inclinó la cabeza, los caballeros, como era de esperar, todos entraron en pánico, algunos arrodillados, otros saludando y otros aturdidos. Pero ninguno habló abusivamente. Como dije antes, no hay duda de que Don Gaa estaba pensando en la iglesia. Pero he aprendido que dejar que sucedan cosas malas es una traición a la confianza de todos. Las lágrimas brotaban de los ojos del Papa. El crimen de confundir a la iglesia, involucrarse en prácticas malvadas, convertir demonios e invocar demonios es extremadamente grave. Por lo tanto, todos los recuerdos serán borrados, los trabajos serán revocados y la iglesia los eliminará. Seré expulsado. Pensé que era una pena capital, pero el Papa evitó ejecutarlo. Puede que haya algunos que quieran la pena capital. Sin embargo, la iglesia es un lugar donde la gente se salva. De ahora en adelante, no permitiré que maten a más personas en la iglesia. El Papa habló llorando, y todos excepto Don Gaa que estaba escuchando el juicio se quedaron sin alma. Su memoria será borrada a partir de ahora, y se encuentra en un estado en el que no sabe qué pasará. En cierto modo, podría ser más fácil de ejecutar. Y en medio de todo esto, Don Gaa abre lentamente la boca. Acepto humildemente tu petición. Papa, si hubieras dado tu vida con determinación,
Habrías podido tomar antes el control del laberinto o del poder ejecutivo. Espero que sean decididos y devuelvan a la iglesia a su antiguo estado, lugar noble. Don Gajaja. Resulta que Don Ga estuvo pensando en la iglesia hasta el final. Sabio Luciel. Parece que te he faltado el respeto. Como disculpa por los rumores, hay algo de lo que necesito hablarte antes de que se ejecute la sentencia. ¿Qué deseas? El cerebro detrás de este incidente, y el incidente del demonio es el Principado de Brange. Sin embargo, si no nos apresuramos hacia el Imperio primero, la oscuridad cubrirá el Imperio. Si eso sucede, esta ciudad santa también será golpeada por las llamas de guerra. No estoy en posición de pedir algo como esto, pero voy a pedir la ciudad santa, la sede de la iglesia y el papa. Bolo. Don Ga de repente estalló en sangre y se desplomó. Instantáneamente activé Extra Heal y logré salvarle la vida, pero nunca recuperó el conocimiento y el juicio del papa me dejó un mal sabor de boca. 222 quejándose. Hubo una escena en la que Don Ga se desplomó y vomitó sangre, y el lugar estuvo alborotado por un tiempo, pero luego el papa llamó a todos. Cálmate. Mientras el sabio Luciel esté aquí, no morirá. Primero, borraremos el trabajo. En cuanto a la eliminación de la memoria, lo haremos después de investigar los demonios y la información de otros países. Tras declarar esto, el papa tocó la frente de los perpetradores, los caballeros convertidos en demonios, y repitió la acción mientras murmuraba algo. Con esto, tus trabajos se acabaron. En el poco tiempo que te queda, deberías arrepentirte por causar caos en la iglesia. Y por favor, resiente a las concubinas que obligaron a tus amos a hacer tales cosas. El papa inclinó la cabeza una vez más, luego la levantó lentamente y comenzó a hablar sobre su futuro. La concubina es responsable de todo esto. Normalmente, creo que es natural que la concubina renuncie al trono papal. Todos se congelaron como piedras ante la repentina declaración. También estoy un poco conmovido por esta declaración. Sin embargo, creo que sería irresponsable dejar la iglesia en manos de otra persona. Por eso voy a crear una oportunidad para reunirme con todos aquí, uno por uno. De repente decidí hacer algo drástico al entrevistar a todos, y cada uno de los aproximadamente 700 miembros de la iglesia. Si Catherine estuviera aquí, habría vuelto a haber ruido. Fue bastante difícil cuando la traje allí. Realmente me estremezco al pensar en lo que hubiera pasado si Rosa no hubiera estado allí. Sin embargo, este desarrollo en el que el Papa decide las cosas puede ser una buena tendencia. Me sorprendió cuando dijo que dejaría el puesto de Papa, y si por casualidad intentaba entregarme el puesto de Papa, yo estaba planeando subirme a una aeronave y salir de la Ciudad Santa. Escucharé la declaración del Papa. Durante la entrevista, me gustaría que todos escucharan sus ideas de la señora. Cualquier cosa que quieran hacer, lo que quieran que haga la iglesia, lo que quieran que la iglesia vea, etc., está bien. Por supuesto, lo soy. No digo que todo se pueda reflejar. La señora quiere comenzar escuchando las opiniones de todos, y lograr que a todos les guste la iglesia. Por favor, preste su sabiduría y fuerza a la señora. No sé si ese sincero llamamiento resonó en todos. Sin embargo, los caballeros se arrodillaron y se pusieron las manos en el pecho. Cabeza caído. Los que no eran caballeros juntaron las manos en postura de oración. Luciel Sama, ¿puedo tener un momento? Justo cuando pensaba que este sería el final del juicio del Papa, Kefin se me acercó, quien sostenía un pergamino y me llamó. Ahora que lo pienso, dado que Garbassan estaba allí, por supuesto que Kefin también estaría allí. ¿Qué es eso en tu mano? Estos son los materiales que me dijeron que investigara. Bueno, la mayoría de ellos ya no son necesarios. Parece que prueba que lo que el Papa y Don Ga estaban hablando era verdad, pero algo no parece estar bien. ¿Qué pasa? No lo sabré a menos que tú me lo digas. Así que simplemente pregunto y obtengo una respuesta que no esperaba. Parece que el hombre realmente tenía la intención de morir desde el principio. Esta será su nota de suicidio. ¿Una nota de suicidio? Dejé escapar una pequeña voz de sorpresa, y la gente a mi alrededor reaccionó levemente, pero no causó ningún escándalo. Los saludos del Papa han terminado, así que decido que es mejor cerrar las cosas aquí y mirar el testamento. Si leen esto, es inevitable que causen un gran daño al espíritu del Papa, que ha comenzado a mirar hacia adelante. Si sabes que es una nota de suicidio, ¿eso significa que la leíste? Sí. En el mismo lugar había un documento sobre la demonización, y un documento detallado sobre los riesgos de la citación. También había un documento sobre el fraude. Si se preocupara tanto por la iglesia, podría haber hecho lo que quisiera. ¿Catherine no aprendió algo cuando estaba en el departamento ejecutivo? ¿O se detiene en Garbassan?
Mi cabeza se confunde. Entiendo. El juicio ya terminó, y hay muchas cosas que no sabremos a menos que investiguemos, así que sería mejor decírselo al Papa más tarde. ¿Puedo pedirle que me guíe cuando termine? Sí, por supuesto. Y había un collar con una joya que brillaba débilmente, y que ni Galvasama ni yo podíamos tocar. Cuando cambié de opinión, Kefin me dio información sobre un nuevo collar misterioso. Huele un poco raro, pero no tiene sentido no investigarlo. Si era posible, quería que Don Gaa dijera algo importante y luego colapsara. Entiendo. Antes de salir de la iglesia, te pediré que hagas una cosa más. Kefin me entregó los materiales y salió. Sentí que la nota de suicidio que recibí conectaría todo, pero primero llamé a todos para poner fin a este juicio. Creo que este incidente fue causado por una complicación de varios motivos que rodearon a la iglesia. Aunque este es un asunto personal, he estado con la mayoría de la gente aquí desde que me convertí en sanador clase S. No tuvimos ningún contacto. Por eso creí los rumores. A veces desearía haberme tomado más tiempo. Objetivamente sobre ti mismo expuesto pensé que sería una buena oportunidad para desahogarme, así que decidí contarles un poco sobre mí. Sin embargo, he vivido tan cerca de la muerte que no tengo tiempo para pensar en ti. Mientras digo esto, me vienen a la mente varias cosas. Viví en el laberinto de esta iglesia durante 2 años enteros, y durante los últimos 6 meses ni siquiera pude salir del laberinto, y me obligaron a vivir en el laberinto. Después de mudarme a Yenis, fui atacado por asesinos y otras interferencias de varias razas. Sin embargo, logré calmarme derrotando al dragón rojo y atravesando el laberinto. Luego, me encontré con demonios y tuve que luchar contra ellos una y otra vez. Nunca pensé en eso. Desde el medio, todos estaban un poco indecisos, pero continué de todos modos. Cuando fui maldecido en la batalla con los demonios, y temporalmente no pude usar la magia del atributo sagrado, se difundieron rumores maliciosos y todos se volvieron contra mí. Lamento no poder llegar a un acuerdo contigo. Sonreí y todos miraron hacia abajo, tratando de no hacer contacto visual. Mi sueño es formar una familia con mis seres queridos, y vivir una vida pacífica hasta que muera de viejo. Por eso, espero que algunos de ustedes puedan ocupar mi lugar. Luciel, lo entiendo, así que detente ahora. Si eso sucede, no quedará nadie para aspirar a la cima. Me sorprendió escuchar esto del Papa. Al parecer yo también me sentía un poco estresado. Signo de interrogación abierta, ¿eh? Oh, lo siento. Empecé a quejarme a mitad de camino. Sin embargo, creo que todos pueden hacer todo lo que yo pueda. Creo que esa pasión creará una nueva iglesia. Así que lo que sucede después es, yo te lo dejaré a ti. Luciel, después de esto, probablemente tendrás una reunión con los jefes de cada sección más tarde, pero ahora que el juicio terminó, regresa a tu habitación privada. Entiendo. Pregunté por Don Gaa. No hay nada que pueda hacer al respecto esta vez. No hay nadie aquí para tomar la iniciativa. De esta manera, el Papa se dirigió a su habitación privada con Rosa-san y Estia. Después de despedirme de eso, hablé con Rumina-san para que los caballeros que se habían convertido en demonios fueran puestos en la prisión de la iglesia. Rumina-san, lo siento, pero, ¿podrías llevarlos a prisión? Entiendo. Luciel-kun, ¿podrías darme un poco más de tiempo? Después de esto, iré a la sala de la oficina ejecutiva, así que después de eso estará bien. Entonces, una vez que los hayamos llevado a prisión, te estaré esperando aquí en el campo de entrenamiento. Quiero que vengas cuando hayas terminado con tus asuntos. Entiendo. Ahora, por favor cuéntame sobre ellos. Luego, Rumina-san dio instrucciones a los caballeros sagrados valquirias, y los caballeros demonios, excepto Don Gaa, fueron llevados a la prisión subterránea. Después de aplicar Extra Heal, Recovery Spell en el Don Gaa restante, decidí ponerlo en el ataúd del ermitaño por ahora. Cuando finalmente me calmo, hablo con mi maestro y Lionel. Maestro, lamento haber causado problemas a Lionel. De ahora en adelante, pueden jugar con los caballeros. Caballeros, por favor prueben el entrenamiento de combate con mi maestro de artes marciales y sus seguidores aquí. Por favor, vengan y experimenten qué tipo de entorno en el que lucho a diario. Entonces te pediré que me sigas. Está bien. Déjame en paz. Puedes venir e investigar un poco cuando quieras. Entiendo. Ketty y los demás pedirán a sus amos que hagan un seguimiento. Entendido ya. De esta manera, empujé a los 2 fanáticos de la batalla contra los caballeros, y me mudé con Kefin a la sala de la oficina ejecutiva. 223 Entrenamiento diario. Mientras camino por la iglesia hacia la sala de la oficina ejecutiva, hablo con Kefin.
que está delante de mí. Puedes caminar fácilmente por un lugar tan complicado sin perderte. Esta es tu primera vez aquí, ¿verdad? Jaja. Puedo recordar la mayoría de los lugares por los que caminé una vez. Entre los seguidores de Luciel Sama, mi papel es el de explorador, así que no puedo perder contra nadie en esta área. Eso es confiable. ¿Tiene algún consejo para memorizar cosas? Todavía recuerdo el laberinto de las pruebas, pero he olvidado la mayoría de los otros laberintos. ¿Es eso un truco? Bueno, supongo que la forma más fácil es memorizar puntos de referencia. Además, si miras hacia atrás una vez cuando giras, verás una vista diferente, así que si recuerdas cómo caminaste, normalmente ganarás. No te pierdas. Creo que una vez que te acostumbres, podrás verte desde arriba, como mirar un mapa. Aprendí que no se puede aprender nada de la noche a la mañana. Bueno, de lo contrario no valdría la pena. Así es. Cuando puedas hacerlo, aparecerá la siguiente pared, así que es como practicar todos los días. Estoy seguro. He estado entrenando todos los días. Siento que solo he estado entrenando desde que me convertí en adulto. Creo que es por eso que Luciel Sama pudo convertirse en un hombre sabio. Oh, sentí que de alguna manera podía salvarte. Gracias, Kefin. No. Mientras hablaba con Kefin, volví a recordar mi vida anterior. Un día tuve la oportunidad de escuchar el sermón de un monje. Dijo que la gente toma prestada su alma de Buda, y que debe mantenerla brillante hasta que llegue el día en que puede devolvérsela. Simplemente vivir tu vida te mejorará, pero si trabajas más duro, tu alma brillará más y serás feliz en esta vida, y el Buda también te agradecerá por prestártelo, y la próxima vez que se lo prestes, él te servirá, podría dártelo. Eso es lo que recordé. Eso es porque reencarné, pero, ¿mi alma ha sido refinada con éxito? Incluso si pudiera mejorar. Siento que Gougun Sensei inmediatamente me compensaría por ello. Cuando lo piensas, el hecho de que todavía estés involucrado en varios asuntos a pesar de que quieres vivir una vida pacífica significa que tu karma de hace mucho tiempo debe haber sido profundo. Cuanto más lo pensaba, más sentía que si no entrenaba tan duro como podía, mi vida pacífica se desvanecería. Así que decidí dedicarme una vez más y seguí a Kefin. Después de caminar unos 5 minutos, vi la entrada lateral al anexo. Parece que este anexo es utilizado íntegramente por el Poder Ejecutivo. Después de escuchar las palabras de Kefin, revisé el anexo y descubrí que, a diferencia del edificio principal de 5 pisos, el edificio de la oficina ejecutiva tenía solo 3 pisos de altura, pero parecía que cabía en el campo de entrenamiento de los caballeros sagrados valquirias. El mismo tamaño. ¿Es este el edificio completo? Sí, eso parece. La habitación privada de Donga está aquí. Desde allí, caminé un poco más y llegué a la habitación de Donga en el 3er piso. Siento que las habitaciones están vacías desde hace bastante tiempo. Creo que lo descubrirás una vez que entres. Aquí, cuando Kefin abrió la puerta, era de un grado diferente al de mis habitaciones privadas y las de Rumina-san. Es 3 o 4 veces el tamaño de mi habitación. Si estuvieras usando esto solo, no lo sé ahora, pero debe haber habido mucho dinero fluyendo aquí. Así es. Hay una biblioteca al lado de esta, y hay un escritorio al final de la biblioteca. Incluso si es así de grande, probablemente será demasiado. Con eso en mente, entré a la biblioteca y la encontré pequeña, con una atmósfera un tanto oscura, lo que me dio una impresión algo tranquilizadora. Cuando abrí el cajón para mirar el collar que se decía que estaba en el escritorio, había una esfera que emitía una luz tenue, del tamaño de una pelota de béisbol. Sin embargo, más que un collar, daba la impresión de que la cadena sellaba la esfera. ¿Hubo algún documento escrito sobre esto? Sí. También miré el diario, pero no había nada escrito allí. Bueno, el señor Galba y Kefin, que son excelentes en inteligencia, nunca descuidarán eso. ¿No estás sintiendo magia? Desafortunadamente, tanto Galba-sama como yo tenemos dificultades para sentir el poder mágico, por lo que solo podemos decir cosas vagas, pero lo único que sabemos es que el poder mágico proviene de este collar. Ya veo. Se siente como si la cadena estuviera sellando la esfera. Hay 2 poderes mágicos diferentes, y la cadena mantiene el poder de la esfera en su lugar. Si ese es el caso, no podrás destruirlo de ninguna manera. ¿Cómo es que no puedes tocarlo de todos modos? Tal vez existan algunas condiciones. Pero si rompo el sello ahora, tengo miedo de quedar atrapado en algo otra vez. Entonces, ¿qué tal si lo pones en una bolsa mágica y lo dejas ahí? Bueno, si puedes tocarlo. Así es. Sí, no hay problema. Guardémoslo por ahora. Kefin,
Quiero que mires de nuevo ahora para ver si hay algo. Comprendido. Kevin asintió y salió de la biblioteca. Bueno, comencemos leyendo la nota de suicidio. Ya no es una nota de suicidio, así que no creo que sea necesario. Y comencé a leer la nota de suicidio de Don Gaha. Me siento reacio a pensar que alguien que no conozco leerá esto, pero espero que alguien que se preocupe por el Papa y la Iglesia lo lea. El testamento fue escrito para personas que se preocupan por el Papa y la Iglesia. Contenía información detallada sobre su educación y lo que había visto dentro de la Iglesia desde que se creó el laberinto. Mientras continuaba leyendo, supe que se habían avistado demonios en el Imperio durante unos 2 años, y que también se habían encontrado en Louburg, y cuando trajeron aquí el cadáver del demonio que derroté hace medio año, quedó claro que los humanos y los hombres bestias se habían convertido en demonios. Cuando empezó a investigarlo vomitó sangre, y se dio cuenta que no le quedaba mucho tiempo. Para investigar la demonización envió una carta a la unidad de inteligencia y les pidió que investigaran el imperio. Parece que vino de Brange. En cambio, allí, aprendió que usar métodos malvados extendería su vida útil, y la condición era que a cambio tendría que convertir a alguien en un demonio. Y desde que perdí mi atributo mágico sagrado, la supervivencia de la iglesia estaba en riesgo, pero no le quedó tiempo para reconstruir la iglesia. Después de mucha consideración, decidió usar el método malvado contra sí mismo. Y con ese propósito, si pudiéramos obtener el poder para derrotar fácilmente a los caballeros, aquellos que están engañando a la iglesia y vendiendo información en el poder ejecutivo, incluido Brutus, que es un supremacista humanista, pregunté. Luego, sin mostrar signos de preocupación, afirmó que el poder ejecutivo era la ley de la iglesia y exigió poder. De esta manera, lentamente se convirtieron en demonios en el transcurso de 3 meses. Cuando mostraron a los caballeros que se habían convertido en demonios a las personas enviadas por el lado de Brange, aparentemente se ganaron su confianza, y si la iglesia se enteraba, les enseñaron cómo convocar demonios y les dijeron que huyeran al imperio. Originalmente, iba a matar a los caballeros demonizados con sus propias manos, pero ahora que volvió a recibir información sobre mí, parecía estar preocupado por el hecho de que se había convertido en un sabio. ¿Lo desprecié? ¿O fue el castigo de Dios por engañar a la iglesia? Si ese es el caso, no sería mala idea quitarme la vida y apostarlo todo por él. Había tal descripción. Cuando terminé de leer todos los libros que contenían técnicas de invocación usando piedras mágicas, se quemó, así que me dijeron que transcribiera lo que pudiera recordar, pero parecía que la última frase era lo único que quería escribir sobre esto. Si alguien lee esto después de mi muerte, me gustaría que se lo entregue al Papa o al sabio como voluntad. Quiero que la iglesia sea un lugar sublime y sagrado, y un lugar donde la gente pueda salvarse. En la postdata, estaba escrito que los registros de la demonización, y las transcripciones de la invocación del demonio quedarían atrás. La próxima vez, lee la descripción de la demonización. El pecado es pecado. El castigo es el castigo. Sin embargo, una vez más me di cuenta de que hay muchos aspectos de las personas que no se pueden ver. Parece que llevó un registro parecido a un diario de sus observaciones sobre el estado de la demonización, y en algún momento cerca del final, dejé de mirar. El Principado de Brange parece haber convocado a un héroe, y obtenido el poder de gobernar no solo a un héroe sino al mundo. La persona de Brange dijo que al usar ese poder, la investigación del imperio sobre los demonios se ha convertido en un lugar perfecto para esconder demonios. Si esto es cierto, las barreras de la iglesia deben repararse lo antes posible. ¿Estás diciendo que si quieres esconder un árbol, deberías esconderlo en el bosque? Si quieres esconder un demonio, ¿deberías esconderlo en un intento fallido de convertirlos en demonios? Si el imperio cae, el consorcio de St. Shur quedará atrapado entre los principados del imperio. Se convertirá. Por eso dijiste que es un imperio. Pero, si se precipitaran hacia el imperio, aún sería difícil en términos de fuerza militar. Según la información, también hay una unidad de pterodáctilo. Creo que deberíamos hablar de esto primero. Si no me mudo aquí, estoy seguro de que lo que me espera será desesperación llamada arrepentimiento. Salí de la biblioteca pensando que, si era posible, me gustaría vivir una vida tranquila cuando alcanzara la edad de mi vida anterior. 224 promesa. Salgo de la biblioteca y hablo con Kevin. ¿Encontraste algo nuevo? Nada en particular. Además, defendieron la supremacía de la raza humana, pero no he encontrado mucho material que sugiera eso. Sé que el jefe de la iglesia es un semielfo alto,
Y es un poco extraño que sean supremacistas sobre los humanos. Quizás fue un camuflaje para controlar el poder ejecutivo. No sé si hay información en otras salas, así que volvamos al gran campo de entrenamiento. Si tienes el permiso de Luciel-sama, me gustaría investigar algunas de las otras habitaciones. ¿Está bien? ¿Es eso algo que te da curiosidad? Sí. No pude encontrar la medicina que me convirtió en un demonio en esta habitación. Por lo tanto, me gustaría revisar las otras habitaciones para confirmar la nota de suicidio. Entiendo. La mayoría de los funcionarios ejecutivos deberían haber sido arrestados, así que puedes hacer lo que quieras. Pero no hagas nada irrazonable o irrazonable. Luego, después de que Kevin me guiara hasta la entrada del anexo, le pregunté la ruta al gran campo de entrenamiento y nos separamos. Cuando regresé al gran campo de entrenamiento, encontré a mi maestro y a Lionel sangrando, y aparte de una docena de caballeros que se habían caído y no podían moverse. La mayoría de los caballeros ni siquiera resultaron heridos en absoluto. Sin embargo, su expresión no era del todo tranquila. Ketty, ¿cuál es esta situación? Luciel-sama. En su estado actual, Lionel-sama y Whirlwind me van a matar sin poder controlarlos, así que voy a lidiar con ellos sin ninguna ayuda. ¿Quieres pelear tanto? Esos dos están verdaderamente locos por las batallas. Bueno, los caballeros serían un muy buen compañero de entrenamiento, aunque podría ser un gran shock. Durante el entrenamiento, es mejor si hace demasiado calor. Y durante el entrenamiento en sí, es mejor mantener la cara fría y luchar inteligentemente. Soldados es orgullo ya. Ketty se cruzó de brazos y miró a sus amos. Eso está bien. Pero si son ustedes dos, creo que solo quieren pelear con todas sus fuerzas. Ya. Ahora que Luciel-sama regresa, se levantará la prohibición de armas para ustedes dos. Ya. Ketty dijo eso como si se hubiera rendido y se dirigiera hacia ellos dos. Tan pronto como terminé de hablar, la mirada de mi maestro y Lionel llamó mi atención, y después de reír ferozmente, lentamente sacaron sus armas y lo anunciaron a los caballeros. Bueno, tu tiempo de juego termina aquí. De ahora en adelante, eliminaré la prohibición de armas. Si Luciel-sama está aquí, curará uno o dos de tus brazos de inmediato. Así que no te preocupes. Aquellos que bajen la guardia irán al otro mundo en poco tiempo. Así que si quieres terminar tu entrenamiento, debes esperar que Luciel se quede sin magia. Vamos. Si no vienes, yo me iré de aquí. Inmediatamente después de que el maestro y Lionel intercambiaron juramentos, él cargó contra la orden de los caballeros. No importa cómo lo mires, él es un fanático de las batallas. Y está quedando atrapado en ellas, así que su naturaleza es una lástima. Nadie debería haber escuchado mis susurros. Aún así, esas personas son los maestros de artes marciales de Luciel-kun, ¿verdad? Sin embargo, Rumina-san apareció por detrás y me llamó. Me sorprendió porque no lo noté, probablemente porque estaba muy concentrado en mis maestrías. Cuando estuviste allí, no te noté en absoluto. Jeje, la atención de Luciel-kun se centró en eso. Pensé en sorprenderlo un poco. Rumina-san sonrió amablemente porque la broma fue un éxito. Decidí hablar un poco con Rumina sobre lo que pensaba sobre su maestro y Lionel. Los maestros son profesores de artes marciales, personas mayores en la vida. Chino puede ser como un padre o un hermano para mí, mostrándome su forma de vida. Confío mucho en ti. Sí. Si no fuera por mi maestro, todavía estaría trabajando como sanador en Meratoni, y si no hubiera conocido a Lionel y los demás, podría haber muerto en Genis. Si lo piensas bien, tengo buena suerte con la gente. Tal vez, incluyendo el hecho de que Rumina me salvó en Melatoni. Me da un poco de vergüenza cuando dices eso, pero si no hubiera conocido a Rumina-san primero, no habría podido ir al gremio de sanadores tan fácilmente, y no habría oído hablar de la reputación de los sanadores, así que no habría podido tomar cualquier medida drástica. Pensando en ello ahora, si hubiera sabido que los aventureros me rechazarían, tal vez no habría ido al gremio de aventureros. Cuando lo pienso, siento que ese fue mi punto de inflexión. Todo se debe al arduo trabajo de Luciel-kun. Ahora ha alcanzado el nivel de un sabio. Esto no es algo que la gente normal pueda hacer. Siempre estaba arriesgando mi vida y rendirme simplemente no era una opción. Estoy feliz de que me elogien, pero si realmente me hubiera rendido en alguna parte, no estaría aquí ahora. Por cierto, parece que el número de enanos y elfos está aumentando. Todos mis sirvientes eran esclavos. Los curé cuando estaban heridos, y ellos se sintieron en deuda conmigo y se convirtieron en mis sirvientes. Incluso si hay varias razas involucradas, no hay ningún problema. Rara vez para Rumina-san,
surgía el tema de la raza. Lo pensé por un tiempo después de escuchar las palabras de Rumina-san, pero no escuché que hubiera ningún problema y no lo siento. Sí. Al contrario, siempre les estaré agradecido. Por ejemplo, el gato hombre bestia Ketty y el mitad lobo hombre bestia Kefin asumen papeles sucios sin que yo me dé cuenta, y el enano Doran. Paula, la elfa Rician. Desarrollé una aeronave para ayudarlos a todos, por lo que su raza no importa. Rumina-san escuchó mis palabras y silenciosamente asintió con la cabeza. Ya veo. La razón por la que la gente alrededor de Luciel-kun es tan animada puede ser porque Luciel-kun respeta a todos. ¿En serio? Sería feliz si ese fuera el caso. También me di cuenta de que no había podido construir buenas relaciones en la iglesia. Solo quería construir relaciones donde pudiéramos respetarnos unos a otros en lo que respecta a las personas que conozco. Estoy contigo todo el tiempo. Pero, después de que Rumina-san y el resto de los Valkyrie Holy Knights se convirtieran en sanadores de clase S, comenzaron a acercarse a mí con algunas reservas, lo que me entristeció. Luciel-kun, definitivamente has cambiado. Rumina-san sonrió, pero no era como si estuviera feliz de que su broma anterior fuera un éxito, sino más bien una sonrisa nostálgica. Sé que dices eso muchas veces, pero, ¿es realmente tan extraño? La posición de Luciel-kun en la iglesia también es de alto rango. Sin embargo, cuando vas a la ciudad, tratas a todos de manera informal. Creo que es extremadamente raro que puedas hacer eso. No soy particularmente bueno ni nada por el estilo. Al principio, me gustaría estar en una posición similar en la iglesia, pero no tengo ninguna intención de involucrarme más en el problema de controlar el interior de la iglesia o la orden de los caballeros. Luciel. ¿Por qué te lanzas a la batalla? Dependiendo de lo que hagas, es posible que puedas evitar la batalla. Nunca me ha gustado pelear como lo hacían mis maestros. La forma en que lo dices me hace parecer un fanático de la batalla. No fue mi intención hacer eso. Me reí y respondí, y Rumina-san también se rió, como si estuviera preocupada de alguna manera. Rumina-san probablemente estaba preocupada por el hecho de estar en una situación en la que su vida estaba en peligro. Siento que Rumina-san siempre está preocupada por mí. ¿Pero por qué pelear? No hay duda de que el comienzo de esto fue el encuentro con el dragón sagrado. Ha aprendido la verdad de que, a menos que atraviese el laberinto y libere al dragón reencarnado, el héroe perderá. Por eso, a menos que hagamos lo que podamos, para entonces mucha gente habrá muerto innecesariamente. No quiero admitir eso, y me prometí a mí mismo que encontraría una manera de luchar contra los demonios en la medida que pudiera cuando me dieran el poder. Eso violar no puedo permitírmelo, y aunque es algo irrazonable, en realidad es la opción más correcta para sobrevivir, así que realmente lo odio. Después de todo, este mundo tiene el concepto de niveles. En realidad, recientemente me di cuenta de que parezco tener una predisposición a involucrarme, y si dejo las cosas en las que estoy involucrado sin control, el peor de los casos sucederá. Si no pretendemos resolver los problemas de los dioses y demonios malvados que siguen apareciendo uno tras otro, al final definitivamente quedaremos atrapados. Bueno, ya está involucrado, así que si no tomamos medidas ahora, definitivamente será el peor de los casos. Luciel-kun, no tienes ninguna intención de volver a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? En cierto modo me sentí así. Parecía estar mirándome y sentí que me estaban notando. Ya veo. Le diré a Rumina-san la verdad. No tengo ninguna intención de interferir más con la iglesia. Continuaré sanando a la gente y velando por la iglesia sin ser mantenido cautivo por la iglesia. Ya veo. Si es posible. Sería feliz si pudieras venir a verme de vez en cuando. Sentí que todo el tiempo se detuvo cuando vi la expresión ligeramente avergonzada de Rumina-san. Después de pensar en cómo decir algo, respondí tentativamente. Sí. Luciel, por favor recupérate lo antes posible. Lo entiendo. Rumina-san, una vez que esta serie de asuntos termine, tomemos un tiempo para hablar. Entonces mi maestro me llamó en el momento perfecto. Aunque pensé que era un buen trabajo, decidí posponerlo. Sería fácil hablar simplemente de lo que me gusta y lo que no, pero no quería ser demasiado grosero respondiendo sin saber cómo me sentía. Puede que sea un poco astuto, pero creo que necesito tiempo para varias cosas ahora mismo. Jeje, lo entiendo. Por favor, ve rápido y hazlo. Rumina-san no puso cara de disgusto, por el contrario, sonrió y corrió hacia su maestro. Está bien, te veo después. Otra vez. De esta manera, me dirigí hacia los caballeros que yacían a los pies de mis maestros y los curé.